Para encontrar la ecuación de conservación de la masa, vamos a recordar primero rápidamente el teorema de transporte de Reynolds. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, primero recordemos rápidamente a un volumen de control, como se solía definir en otros cursos de física, por ejemplo en termodinámica, donde se ocupa mucho esto. Es una porción del espacio que yo voy a escoger arbitrariamente que me conviene analizar. Vamos a enfocar de todo lo que existe solamente a ese pedacito. En este caso lo vamos a definir por estas líneas punteadas rojas, en el cual yo voy a ver qué va a entrar y qué va a salir. Vamos a centrar nuestro análisis y nuestra atención a esta parte del espacio. Vamos a definir como B subsist a una propiedad extensiva. ¿Qué propiedad? Pues en este caso la que tú quieras, no nos importa todavía definir una. Ahora, bueno, recordemos primero que por propiedad extensiva nos vamos a referir a una propiedad que depende de la masa. Si yo quiero saber cómo va a variar una propiedad, la que sea, ahorita no nos fijemos en eso, cómo va a variar en el volumen de control, es decir, si yo quiero encontrar su derivada total con respecto al tiempo, ¿cómo le puedo hacer? Pues bueno, dentro de este volumen de control van a haber dos cambios. El primer cambio va a ser interno al volumen de control, todo lo que va a suceder dentro de todas nuestras fronteras que definimos por esta línea punteada, más los intercambios con el exterior, que básicamente es lo que sale y lo que entra. La suma de ambos cambios me va a dar el cambio total en mi volumen de control. Esto es básicamente el teorema de transporte de Reynolds. Nos va a decir el cambio total de una zona de volumen de control, contabilizando lo que pasa adentro del volumen más lo que entra y lo que sale, que es la dinámica total del sistema, cómo va a cambiar respecto al tiempo. Matemáticamente lo podemos definir así, como el cambio de alguna propiedad con respecto al tiempo va a ser igual a, primero, una integral sobre un volumen de control, que es lo que habíamos dicho, todo lo que cambia adentro. La parcial respecto al tiempo de densidad por B, B es una propiedad arbitraria, ahorita no nos fijemos en cuál, diferencial de volumen, más la aportación de los cambios con el exterior, es decir, una integral sobre una superficie de densidad por nuestra propiedad por este término que tenemos aquí, que probablemente ya te sea familiar y lo hayas usado en otro lado, que es el producto punto de la velocidad por un vector normal a la superficie. Bueno, pues esta parte es básicamente un producto punto, nos va a decir qué entra y qué sale, y pues esto nos va a ayudar a contabilizar el producto punto por sí mismo, ya nos va a traer el signo, que entra y que sale. Entonces, a grandes rasgos, esto es el teorema de transporte de Reynolds. Cómo va a evolucionar la dinámica entera con respecto al tiempo de alguna propiedad que yo defina o que quiera analizar. Y esto nos va a ser de gran ayuda para definir nuestra ecuación. Ahora, algo que también tenemos que recordar y con lo que vamos a trabajar es que es un fluido incompresible. Bueno, ahorita simplemente vamos a definir un fluido incompresible como matemáticamente se pone, que es aquel fluido que tiene una densidad constante. Vamos a manejar todas las densidades como una constante. Es decir, vamos a poder definir ahora nuestra propiedad, que antes dijimos que era arbitraria, pues vamos a centrarnos en que sea nuestra densidad. ¿Por qué la densidad? Pues densidad igual a masa sobre volumen. Masa es lo que nosotros queremos encontrar ahorita. La conservación de la masa o cómo nos va a variar esta masa. Ok, aquí tenemos nuestro teorema de transporte de Reynolds, que es lo que vimos anteriormente. Y pues bueno, ahora en donde veamos todas estas B's que correspondían precisamente a nuestra propiedad, pues vamos a sustituirlas por nuestra densidad, que ya la definimos. Es lo que te puse en azul. Como nosotros sabemos que la densidad es una constante, matemáticamente una constante dentro de una integral puede salir de la integral. Vamos a hacer esto de sacar una densidad de ambas integrales y después vamos a hacer un factor común. Lo único que hice aquí fue sacar mi variable que es constante. Ok, ahora esta densidad que yo saqué la voy a dividir del lado izquierdo y me va a dar 0.
vamos a obtener esta primera expresión que tenemos de este lado. Y con esta vamos a poder operarla más a fondo. Bien, ahora del resultado que obtuvimos, quiero que te des cuenta de algo muy importante. Tenemos dos integrales. Si yo quisiera simplificar y meter todo a una sola integral, me voy a encontrar con un gran problema. Mi primera integral está definida para un volumen, mientras que mi segunda integral está definida para una superficie. Dimensionalmente no coinciden. Yo no puedo sumar peras con manzanas. Entonces, lo que tengo que hacer es o tener ambas de volumen o tener ambas de superficie para poder manejarlas. Hay un teorema que se llama el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, así también se le conoce, que precisamente me va a ayudar a transformar una integral de volumen a una integral de superficie o viceversa. ¿Qué nos dice este teorema de Gauss? Que la integral de volumen de la divergencia de un vector m va a ser igual a la integral de área del mismo vector m producto punto un vector normal. Vamos a hacer uso de este teorema para transformar esta integral de una integral de superficie a una integral de volumen. Definamos nuestro vector m del teorema de Gauss como el producto de la densidad por la velocidad. Y ahora vamos a aplicar nuestro teorema de Gauss. Si te das cuenta, lo único que hice aquí pues es distribuir la densidad por la velocidad, me va a dar densidad-velocidad, que nosotros definimos como el vector m. Tenemos ahora m producto punto n y podemos aplicar directamente el teorema de Gauss y obtener nuestro equivalente en volumen. Listo, ahora tenemos ambas integrales en volumen y ahora sí, vamos a poder meter todo dentro de una sola integral y vamos a obtener este resultado, que tiene algo muy curioso y si lo analizamos puramente desde una perspectiva matemática, podemos obtener una simplificación. Nos dice, la integral de todo lo que está aquí adentro es igual a 0. La integral de qué me da 0, pues solo hay un valor que cumple esto y es 0. La integral de 0 es 0, por lo tanto todo el integrando tiene que ser igual a 0. Y así obtenemos nuestra primera parte o nuestra primera versión de la conservación de la masa, como la parcial de la densidad respecto al tiempo más la divergencia del vector densidad-velocidad igual a 0. ¿Ok? Algo importante aquí es que tenemos un término que es el primero, parcial de densidad respecto al tiempo. Nosotros habíamos trabajado y dijimos que era un fluido incompresible, aquel que su densidad es constante. Bueno, en este caso esta ecuación nos va a ser como una forma general. Podemos aquí entonces meter una densidad variable, un fluido compresible. Y con esta ecuación vamos a poder obtener resultados para este fluido. La densidad pues puede ser una función de la temperatura o del tiempo. Sin embargo, como nosotros dijimos que estábamos trabajando con fluidos incompresibles donde la densidad es constante, pues vamos a tener que hacer, o más bien podemos hacer una simplificación más. Muy bien, si el fluido entonces es incompresible, no va a tener ninguna variación con respecto al tiempo. Vamos a obtener esta versión. Aquí simplemente la densidad la pasé multiplicando a la izquierda y obtenemos esto. Ahora despejamos la densidad y obtenemos nuestra versión de la ecuación de conservación, pero ahora sí es explícitamente para un fluido incompresible, que es muy sencilla. La divergencia del campo de velocidades es igual a 0. Y esto tiene una interpretación física muy importante. Ahora, ¿qué significado físico tiene esta ecuación? La divergencia tiene que ser igual a 0. Si tenemos un caso ahora en el que la divergencia sea menor a 0, si tú recuerdas de tus clases posiblemente de cálculo vectorial o cálculo multivariable, la divergencia, tenía un significado geométrico. Si era menor a 0, significa que en ese punto donde yo evalúo la divergencia,
es un punto en el que todo nuestro campo tiende a entrar, como se muestra en esta imagen. Es un sumidero. Si yo ahora tengo el caso contrario en el que la densidad es positiva, va a ser que este punto es una fuente. De aquí emana la velocidad. Pues ni una ni otra se cumple en la conservación de la masa. Yo no puedo tener un punto en el que la velocidad entre, ni un punto donde mágicamente la velocidad salga. No puedo destruir ni crear energía. Esto es lo que geométricamente nos está diciendo, y físicamente la divergencia tiene que ser igual a cero. La velocidad, el campo de velocidades de un fluido tiene que ser constante. No puede haber puntos donde entre, donde salga, porque eso físicamente se traduciría a mágicamente están haciendo masa, mágicamente está desapareciendo masa, y eso no pasa en la realidad. Todo es un medio continuo en donde no hay ni desaparición ni aparición mágica de masa, como se muestra en este lado. Puede haber cambios, puede haber figuras complejas, como por ejemplo esta parte de un perfil alar, pero nunca vamos a tener un punto donde va a aparecer y desaparecer la velocidad. Esta es la interpretación física entonces de la conservación de la masa. La divergencia del campo de velocidades de un fluido tiene que ser cero para un fluido incompresible.